Bienvenidos todos a la casa del Señor. A ver, por aquí me están anotando y me dicen que tenemos algunas personas también que nos visitan y quisiera verlas de pie. A ver si logro entender esta letra. Dice que nos visita Jesús Cuenza. Está bien, ponte de pie, mantente de pie un momento, por favor. Rosa Suárez. Y también nos visita, ellos dos, Rosa y Jesús. ¿Cómo le dice la iglesia de Manuel a estas dos personas valiosas hoy están? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a esta casa. Esta es su casa y es un honor que nos acompañen. Es una libertad para nosotros que pueden estar acá. Amén. Dios les bendiga. Esperamos ser de su agrado, ser hospitalario y que nos vuelvan a visitar en la casa del Señor. Amén. Hoy tengo nuevamente la oportunidad, después de 2 semanas de no compartir la palabra, de estar acá con ustedes para compartir un tema que el Señor traía a mi vida. Y hoy sé que quiero traspasarlo a la iglesia. Cuando llegué esta mañana muy temprano y me consigo al equipo de protocolo con esa dinámica y veo ese poco de globo, una de las chicas de protocolo direccionaba lo que teníamos que decir. Y cuando ella fue a grabar, ella me dijo algo así, vamos a ver si lo recuerdo. Me dijo: pastor, identifique entre esos globos, ¿verdad?, cuál de esas situaciones le causa dolor. Y cuando yo escuché la palabra dolor, no sé si ellas entendieron lo que yo les quise decir, pero yo les solté un código y yo le dije: wow, esa es mi prédica del día de hoy, le dije. Así que estábamos conectados con situaciones que muchas veces nos causan dolor. El tema que hoy vamos a abordar lleva por título: sin antifaz ante el dolor. ¿Sí se entendió? Sin antifaz ante el dolor. Y usted se preguntará por qué el pastor Edwin está dando este nombre a esta prédica. Ya usted poco a poco se irá dando cuenta. Por ahora quiero que por favor se ubique conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 42. De todas maneras, si no lo tiene en su Biblia, acá podemos apreciarlo. Lo voy a colocar por acá para que todos lo puedan leer. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que diga amén. ¡Amén! Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios, aún estando en la misma condenación? Miren la pregunta que le hace. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor añada bendición a esta palabra y ponga autoridad en mi boca para poder enseñar con sabiduría su palabra. Le pido en el nombre del Señor que me regale unos minutos. Y cuando le pido que me regale unos minutos, estoy pidiendo de su atención, que se enfoque aquí en lo que vamos a recibir, que no se deje robar de ninguna manera esta palabra, que no permita ni siquiera que el que está al lado me lo vaya a entretener, ni siquiera este enemigo muchas veces que nos distrae. Digo enemigo porque a veces tiene muy buena utilidad, pero también es un arma letal en muchos de los casos si no sabemos quién gobierna aquí. ¿Ok? Listo. Sin antifaz ante el dolor. Se hará usted la pregunta ahí donde está: ¿por qué el pastor quiere tocar este tema y le pone este título a la prédica? ¿Saben? Tenía una disyuntiva cuando comencé a preparar esta enseñanza. Tenía 2 títulos para esta prédica. Uno era sin máscara ante el dolor y el otro era sin antifaz ante el dolor. Pero pastor, prácticamente lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, porque la máscara es completa y oculta todo. Eso es una máscara. Eso que están viendo es como una máscara. Y el antifaz tiende a ser, por lo general, tapa solamente la parte de nariz y ni siquiera los ojos. Creo que te tapa son las cejas y los párpados, porque los ojos se siguen viendo. Los
ojos se siguen expresando. Ok, escuchen bien esto que a continuación para que podamos entrar y entender hasta dónde yo quiero llegar. El tema del antifaz es un tema que data desde el siglo XVI, XVII, XVIII y en Europa, para ser más específico, el antifaz se le daba un uso que no era honroso. El antifaz en tiempos antiguos lo utilizaban las personas, escúchame bien, cuando una persona tenía una clase social alta y quería montarse en lo que hoy nosotros llamamos un crucero, porque lo investigué, pero en aquel tiempo no existían los cruceros como los que hoy por hoy ven, ¿no? Pero ellos querían tener una aventura vergonzosa y querían de una u otra forma ligarse con los que no eran de su mismo estatus ni color. Ellos iban a lo que llamaban unos open o fiestas que realizaban, ¿verdad? Y en esa fiesta, porque lo investigué, se colocaban en el antifaz y ellos sentían de una u otra forma que tapaban su vergüenza y su identidad. Con el antifaz lo que se pretendía era mantener, escúchame bien, una fachada de algo que no era. O en pocas palabras, colocarse el antifaz representaba no querer mostrar la verdadera realidad de una persona. Sin embargo, hay una diferencia entre máscara y antifaz. La máscara puede engañar a más de uno, con una máscara a más de uno le engaña. Por eso usted escucha que cuando uno habla de manera metafórica con una persona que desarrolla la hipocresía, uno le dice, deja caer esas máscaras que tiene, porque más de uno puede engañar a otro a través de una máscara, pero el antifaz difícilmente. Si yo me pongo un antifaz y me siento entre todo el público y lo mando a usted que se para acá y identifique dónde está el pastor, sé que rápidamente usted va a identificar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no pueden ocultarse. Aunque muchas veces queremos ocultarlas, quedan en evidencia. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del dolor, cómo lo enfrentamos, del dolor, cómo llega a nuestra vida y de qué manera nosotros lo manifestamos y también lo manejamos. Y para eso, yo tomé como referencia Lucas capítulo 23, del 39 al 42. Y si prestó atención, ahí se consiguen 3 personas en escena. En el Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. ¿Quiénes son esas 3 personas? Ayúdenme. ¿Ah? Tenemos a Jesús en el medio y podríamos decir hipotéticamente un asesino y un extorsionador, un violador del otro lado. Vamos a decir, o sea, había 2 personas que habían cometido crímenes o que eran reprochables ante la sociedad y en el medio nada más y nada menos que el unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, le pregunto yo a usted, y el pastor Michael la semana pasada cuando lo predicaba me gustó porque él daba un ejemplo y él decía del por qué a Jesús le habían dejado, no sé si prestó atención a esa parte, flexionada lo que eran las rodillas en el momento que estaba en la cruz. Y él decía que era una manera como ellos podían descansar porque no es fácil estar colgado en un madero producto de unos clavos que te tienen traspasado. Imagínense un cuerpo erguido totalmente, el dolor sería terrible, mucho más fuerte de lo que pudo haber sido. Entonces, de una u otra forma, la conclusión final es que estar en la cruz representaba dolor, sí o no. ¿Había dolor en la cruz, sí o no? Sí. ¿Jesús tenía dolor en la cruz, sí o no? Sí. Ahora, el que estaba a la derecha tenía dolor, el que estaba a la izquierda tenía dolor. Ahora, ¿manifestaron todo el dolor de la misma manera? No, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sin antifaz ante el dolor. ¿Qué significa eso? ¿Qué cree usted? ¿Hasta dónde cree usted que el pastor quiere llegar con esto? O mostrar la verdadera realidad ante el dolor. Y para eso quiero arrancar contándoles rápidamente una experiencia familiar. Porque a mí siempre me gusta hablar de lo que he vivido, no de lo que yo no manejo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo puedo testificar, puedo avalar y puedo afirmar lo que yo viví. ¿Ok? Pero en el año 98, yo les comentaba a ustedes, muchas veces les he dicho, mi papá falleció en un accidente. Y el día que papá fallece, para los que no lo saben, sé que muchos ya lo saben acá, papá no aparecía. ¿Ok? 11, 11 y media de la noche, papá no llegó a la casa nunca. 8 de la noche ya papá estaba durmiendo, pero un relojito. No llegó a la casa, 8 de la noche. Mamá, en medio de la situación, de la preocupación, nos mandó a que saliéramos a buscarlo. Mi hermana salió por la derecha, yo salí por la izquierda, pero mi hermana atravesó la circunvalación número 1, no a pie, en un vehículo, pues. Le dio la vuelta desde el puente Pomona hasta el puente, lo que le llamaban el puente de Limao, fue, subió, bajó, pero por ningún lado vio a papá. Se devuelve a la casa, yo también salí a hacer lo mismo, pero no conseguí tampoco a papá. Y estando nosotros juntos allá, se escucha un golpe muy fuerte. No quisimos ir a ver, era papá. Ya voy a hacer más corta la historia. Al otro día, a las 5 de la tarde, casi 6 de la tarde, fue que nos dimos cuenta que el que había muerto a, no sé, 500 metros, Jenny, ¿verdad?
de la casa era mi papá. No se sabía que el que había muerto ahí era mi papá. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enteramos de lo que aconteció? Cuando a ti te dan la noticia que un familiar muy cercano que has amado partió del plano terrenal, ¿qué experimentas? Qué bueno que están haciendo acá conmigo. Lo primero que experimentamos es dolor. ¿Verdad que sí? Automáticamente el dolor. Cuando llegan a dar la noticia en la casa de lo que está aconteciendo, antes que den la noticia, ya mamá de una u otra forma estaba recibiendo dosis y dosis y dosis y dosis de dolor. Porque mamá está sentada, ya papá tiene que casi 20 horas que no aparece. Tenía muchas horas que papá no aparece, mamá está sentada, pero mientras mamá está sentada en la casa, debajo de su mata de mango, con algunos vecinos, yo estoy buscando a papá por centros hospitalarios. Mi hermana estaba haciendo lo mismo, buscamos hasta donde usted no se imagina, debajo de las piedras. Y mamá tenía una esperanza de que nosotros al regresar trayéramos noticia de papá. Pero cuando nosotros llegamos a la casa a las 5 de la tarde, yo veo a mamá. Y mamá se levanta de la mata de mango para que los vecinos no escuchen. Y mamá viene y me dice a mí, porque a pesar que yo tenía 14 años, mamá siempre tuvo una fijación para abrir su corazón conmigo y hablar de sus intimidades. Y mamá me dice, hijo, algo está pasando. Y me hace señas que nos vamos para la habitación. Y yo le digo, ¿qué pasó, mamá? Y mamá me dice, hay un vecino sentado que está comentando que él vio el momento del accidente, que hubo una circunvalación número 1 y que el golpe fue tan fuerte que ese pantalón de aquel hombre se le bajó. Él dice el color del pantalón del hombre y dice los chores que tenía y describió los chores. Y esos chores fueron los chores que yo le lavé a tu papá y que les dejé ahí colgados. Ahora fui a ver y los chores no están. Ese pantalón del que él habla, tu papá tiene un pantalón igual. Y él habla de que los zapatos de él salieron volando, eran unos Land Rover negros, y esos eran los zapatos que tu papá tenía. Pero mire, le estoy diciendo que mamá me está hablando de esta manera y me dice, algo está pasando. Humanamente, hermano, a mí me lanzaron una flecha al corazón porque yo ahí entendí que ya papá no estaba. Yo entendí que papá no estaba. Pero hay algo que me llama la atención de lo que es, escúcheme bien, quitarse un antifaz ante el dolor o sin antifaz ante el dolor. Y es por eso lo que me inspira para desarrollar esta prédica, que es que yo comienzo a observar a mamá y decidimos, vamos a la fuente correcta. ¿Cuál es la fuente correcta? Vamos a llegar hasta la morgue más cercana, porque si papá fue la persona, tiene que estar en esta morgue cercana. Y nos dirigimos hasta la morgue y fue un hermano de mi papá hasta allá con una hermana, que creo que fue mi tía Yolanda, que se convirtió con nosotros acá. Fueron hasta allá y a los pocos minutos ellos regresaron, y cuando yo comencé a escuchar los gritos a lo lejos desde una cuadra, entendí que era papá. Pero nótese lo siguiente, hermano, ¿sabe qué me preocupaba a mí en ese momento? Como un hijo súper sobreprotector, el que me conoció, ¿saben cómo era yo como mamá? Yo lo primero que fijé fue mi mirada en mamá. Porque como hijo yo quería evitarle el dolor a ella. Que eso es inevitable como esposa. Y a mí lo que más me preocupaba era cómo iba a ponerse mamá. Porque mamá estaba atravesando un momento muy duro como familia. Muy duro, que solamente los más cercanos saben a qué me estoy refiriendo. Mamá estaba viviendo distintos tipos de duelo de manera simultánea. Y en ese momento, cuando le dan la noticia, mamá entra a la habitación. Mamá tenía como 5 carteras colgadas, puedo recordarlo a la perfección. Y mamá me dice, hijo, ayúdame a bajar esas carteras para buscar los documentos del servicio funerario que tu papá pagaba. Hermanos, yo solamente observaba a mamá. Yo solamente observaba a mamá la serenidad con la que estaba sacando las cosas. Y mientras pudieron haber hecho afirmaciones y pudieron haber dicho, esa mujer no quería a ese hombre, yo estaba viendo era una mujer que estaba de una u otra forma aferrándose a Dios, aunque estaba desgarrada por dentro. Aunque estaba desgarrada por dentro, ella trató de aferrarse al Señor. Y en ese momento ella no se desploma, porque como ser humano tiene derecho a desplomarse, sino hasta que llega mi abuela, que era su mamá, en aquel entonces, que ya también partió de la tierra. Y cuando ella vio a mi abuela, que mi abuela la abraza, porque madre es madre finalmente, y le dijo unas palabras al oído, ahí fue donde yo pude ver la vulnerabilidad de un dolor sin antifaz. Esto nos llevó a un escenario más doloroso aún, porque mi hermano mayor no estaba en casa por alguna circunstancia de la vida, por algún error de la vida. Mi hermano no estaba en casa, y el dolor más grande de mi mamá era que mi hermano mayor no iba a estar para ver a su papá por última vez. Y fue entonces cuando la llevaron prácticamente al círculo de batalla.
la pararon frente al mismísimo ejército. Estoy hablando de metáfora. En un féretro estaba el cuerpo de papá. Y en una cerca dividida del otro lado, mi hermano observando el cuerpo de su padre para nunca más verlo. ¿Sí usted me entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Sabe qué me dolía a mí? Ver a una madre que no puede tener acceso a un hijo porque está privado y verla al mismo tiempo frente a un dolor como ese. Pero solo aquellos que hemos experimentado el dolor podemos dar fe de cuál ha sido nuestro comportamiento ante dichas circunstancias. Y es por eso que el pastor Edwin ha tomado como referencia a estos dos personajes. Dos personajes muy distintos que experimentaron dolor, pero uno se comportó, escúchame bien, aún en medio del dolor, se comportó con coherencia. No solamente con coherencia, uno fue respetuoso, uno reconoció su condición y esto trajo como resultado a su vida que fuera perdonado, ¿sí o no? Mientras que la otra cara de la moneda nos habla de un hombre, escúchame bien, nos habla de un hombre en un mismo escenario, dos personajes distintos, dos esencias distintas con lo que yo aquí. Uno fue prepotente e irrespetuoso, ¿verdad que sí? Como mucha gente, cuando llega el dolor y toca la puerta de su casa, quiere cuestionar a Dios y quiere manotearlo. No todos reaccionan ante el dolor de la misma manera. Y quiero que se saque del chip por un momento los duelos, los velorios y los entierros. Porque el dolor no solamente se experimenta cuando se muere un familiar. Hay gente que hoy por hoy está llena de dolor porque hay algo que no ha podido alcanzar. Hay gente que hoy se encuentra en medio de nosotros con un sentimiento de frustración terrible. Porque te propusiste algo, trabajaste por algo y no lo alcanzaste. Hay muchas personas que sus corazones están llenos de decepción. ¿Por qué están llenos de decepción? Porque lo diste todo por una persona. Porque lo entregaste todo por una persona. Porque tuviste detalles con aquella persona y sentiste en tu humanidad que no recibiste nada a cambio. ¿Le ha pasado a alguien algo así? Hay uno de los que está acá que hoy experimenta dolor de decepción. Porque esperabas tanto de alguien. Esperabas tanto de ese esposo. Tenías tantas expectativas con esas cosas. Tenías tantas expectativas con tus hijos, con lo que tú querías o creías que ellos iban a alcanzar, pero finalmente de pronto la situación ves que es distinta a lo que había en tu corazón ahí o al anhelo que tú tenías. Y hay dolor ahí. Algunos están marcados por el dolor porque desde muy pequeñitos los sentenciaron. Les colocaron una marca de dolor. Yo muchas veces he predicado acá de un personaje en las escrituras, no sé cuántos lo han estado acá las veces que he hablado al respecto, pero hablo del hijo de Jacob. Jacob tuvo un hijo con aquella mujer que la amó tanto. ¿Cuántos lo han leído? Raquel, ¿verdad que sí? No podían tener hijos. Ellos no podían tener niños. Pero el Señor le dio su primer hijo, su precioso hijo llamado José, nada más y nada menos, el soñador. Pero después le da un segundo hijo. Y este segundo hijo que le da, dice la palabra que cuando la mujer está en los días del alumbramiento, del momento del parto, hubo dolor en el parto, hubo forcejeo en el parto, hubo complicaciones en el parto. Y en medio de las complicaciones, dice la escritura, que Raquel logra tener al bebé. Pero ¿qué acontece cuando ella logra tener al bebé? Dice que dejó de respirar. Pero antes de ella morir, ella le da a la nodriza o a la comadreja o a la partera, le da unas directrices y le dice: ese niño es producto del dolor, ese niño lo tuve con mucho dolor, diga a su papá por favor que se llamará Benoni. Ella le coloca el nombre, dice se llamará Benoni, y Benoni significa hijo de mi dolor, significa hijo de mi vergüenza. Porque ella, producto del dolor, arrastrada por el dolor, fue impulsada a sentenciar a su hijo. Como muchas personas desde muy pequeño fueron sentenciados con una etiqueta de dolor. Él fue sentenciado por su misma madre. Muchos de los que están acá han sido sentenciados por sus padres. Cuando digo sentenciado, no es que es una cadena perpetua, porque en Cristo toda maldición se rompe. Pero estoy hablando de gente que ha sido marcada, que ha sido golpeada. Y Benoni estaba recibiendo de su madre esa herencia. Imagínese usted, hijo de mi dolor, hijo de mi vergüenza.
Pero sale a la escena el padre Jacob, que Jehová le cambia el nombre por Israel, y es tipología de nuestro Padre Celestial. Y cuando aquella mujer, la nodriza, o cuando aquella partera le dice: mira, hay que respetar la decisión de tu esposa, porque antes de morir ella dijo que el niño se va a llamar Benoni, aparte que el nombre era bien feo. Y cuando Jacob, un hombre entendido al cual ya Dios le había cambiado el nombre, porque solo aquel, escuche bien esto que le voy a lanzar, solo aquel que ha tocado fondo y que Dios lo ha sacado de ese lugar para posicionarlo en otro, puede tener empatía por la necesidad de otro. Y Jacob, su nombre no representaba lo más honroso, pero el Señor le cambia el nombre y le pone Israel. Y él sabía que hay un Dios que cambia el nombre. Y no solamente por querer cambiar el nombre que usted tiene en la partida de nacimiento, sino por cambiar tu historia, por cambiar tu destino hacia lo que Él quiere que puedas alcanzar. Y Él dijo: no se llamará Benoni, mi hijo, de ninguna manera. Mi hijo se llamará Benjamín, que significa el hijo de mi diestra, el hijo de mi derecha, hijo de honra, hijo de mi orgullo. Y el Señor cambió la historia, Nieve, cambió la historia de dolor completamente por una historia de restauración. Muchos de los que estamos acá, aunque hemos tenido antifaz, máscara y casco, hay dolor en más de uno. ¿Y sabes qué pasa cuando el dolor se calla? Y pasan los años y el dolor está ahí porque algo te marcó, una circunstancia, te marcó una situación, te marcaron algunas personas, porque abusaron de ti, porque vulneraron tus derechos. ¿Sabes qué pasa cuando tú te lo callas? Eres infeliz. Y el Señor no te llamó de ninguna manera para vivir en infelicidad, para vivir en depresión, para vivir en dolor, ni para vivir en derrota. El Señor te llamó para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia en Cristo Jesús. Él te llamó para que puedas soñar en grande, visualizarte hacia donde Dios te quiere llevar. Pero no todos enfrentamos el dolor de la misma manera. Yo anoté por aquí, yo no sé si voy en sintonía con lo que Daniel coloca allá. Pero el dolor, sin duda alguna, revela lo que hay en nuestro interior. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quieres saber cómo es una persona? Obsérvela, no en el momento que hay dinero. No la observe en el momento que la nevera está llena. No la observe en el momento que tiene bastante trabajo. No la observe en el momento que todo está bien. Obsérvela cuando llega la crisis. Obsérvela cuando la incomoden, cuando la saquen de su zona de confort. Ahí se revela quién es quién. Y cuando yo tomaba como referencia al apóstol Luz Marina Torres en el testimonio que les di, era que hasta el día de hoy yo abrazo la conducta que esa mujer mantuvo, porque esa mujer nunca maldijo su realidad. Yo nunca, hermano, nunca la escuché diciendo: ¿por qué, Señor, me hiciste esto? ¿Por qué mi esposo se muere de 45 años? ¿Por qué mi hijo no está aquí conmigo en medio de esto? Nunca mamá lo hizo. Al contrario, fomentaba en nosotros que le diéramos la gloria al Señor. ¿Y sabe qué me decía ella en medio del proceso de papá? Me dijo: hijo, nunca digamos palabras violentas. Eso nunca lo voy a olvidar. No digamos nunca palabras violentas en contra de nuestro Padre. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre siempre bendito. Así que ella es un ejemplo. Ella es un... Den un aplauso al Señor si lo va a dar. Ella es un ejemplo para nosotros de referencia. Experimentar el dolor sin máscara, sin antifaz. Y cuando yo le digo de experimentar dolor sin máscara, sin antifaz, no me estoy refiriendo a que grite y exprese todo lo que lleva por dentro. Yo no soy partidario de eso, porque el Señor no quiere verlo usted como malcriado. El Señor quiere formar tu carácter. El Señor quiere sacar lo mejor de ti. El Señor quiere ver un hijo con carácter que se levanta. Pastor, ¿qué está queriendo decir usted? Que no lloramos. Pues claro, el mismo Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en su humanidad Él sintió dolor, se sintió el pecado de la humanidad completa estaba sobre Él. Pero escúcheme bien, con todo y eso, en su momento cuando estaba en Getsemaní, también le dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí este amargo momento, este duro momento. Pero ahí está el condicionante: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está la gran
diferencia que expresa un hijo de Dios. Si usted maldice su realidad, si usted en la casa tira el martillo, tira la olla, tira la cosa, usted tiene que saber que usted no está sabiendo enfrentar las situaciones incómodas de dolor que pueden llegar a nuestra vida, y necesita urgentemente una intervención en el taller del maestro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No permitas que el dolor prospere en tu vida y te gobierne. No permitas que el dolor prospere. ¿Por qué digo prospere? Porque va a llegar. El dolor es inevitable, él llega. Pero ¿sabe cómo prospera el dolor? Cuando yo lo abrazo. Cuando yo lo abrazo, yo digo, porque esto que me pasó a mí, porque esta enfermedad que tengo yo, del verbo tener de posesión, suéltelo, eso es suyo. Cuando yo constantemente abrazo y maximizo ese dolor, escuche bien, pastor, usted no está diciendo que no tengamos sentimientos. No, hermano, yo lo entiendo más que nadie. Yo a usted lo entiendo más que nadie. Todos en algún momento expresamos dolor. Todos expresamos duelo en algún momento. Yo sé lo que es eso, hermano. Pero una cosa es que usted recuerde hermoso ese ser que usted amó, y otra cosa es que usted le cuestione al cielo las órdenes divinas. ¿Sí me entiende lo que yo le estoy diciendo? Es muy distinto. Nunca perdamos nuestra identidad como hijo. Nunca pierda su posición como hijo. Usted tiene a alguien que lo gobierna, que es el Padre. Y siempre la última palabra sobre tu vida y sobre la mía la tiene el Padre. Amén. Entonces no podemos permitir que prospere, no podemos permitir que el dolor prospere en tu vida y te gobierne. Mire, en la Escritura hay una historia interesantísima de una muchacha que ni siquiera aparece el nombre de ella. Y yo quiero que todas las mujeres que están hoy aquí lo abracen. ¿Por qué las mujeres? Porque voy a hablar de una mujer, y ahorita voy a hablar de un hombre. Pero esta mujer de la que estoy hablando, en su momento, escúcheme bien porque me voy a ir a profundidades y voy a irme un poco al mundo de la imaginación. Esta mujer pertenece al pueblo de Israel, es una hebrea y está en su casa. Imagínensela a ella preparando un potaje o preparando unas caraotas en casa para honrar a mamá, para honrar a papá. De pronto no eran millonarios, pero eran felices en su casa, con sus hermanos, con su papá, con su mamá, con el papá que traía las provisiones estando en Israel. Pero de pronto comienza todo el mundo a saltar, se escuchan gritos, flechas, flechas para acá, flechas para allá, y llega una invasión a Israel, y llegaron los sirios a Israel, y en medio de todo eso agarran y se llevan cautivas a algunas personas, y a esta muchacha se la llevan cautiva. Ahora, una persona que la secuestran se va con los dientes pelados, llega, la meten en un cuarto oscuro para trascenar y estoy feliz porque no estoy en la casa con mamá, con papá, no voy a lavar corotos ni trastes. No, de ninguna manera. Esa no la pongo, a menos que sea una persona con la mente reprobada. Pero una persona que es secuestrada, y no solamente secuestrada, que la esclavizan y la llevan a servidumbre, ¿cómo cree usted que puede estar el corazón de esa persona? Escúcheme bien, cautivo. ¿Por qué el corazón está cautivo? Me separan de mamá, me separan de papá, me separan de mis hermanos, quizás la separaron de gente que amó, de sus amistades, y se la llevan. Y ahora la ponen de sirvienta en la casa de un general. Pero ¿en la casa de cuál general? Del mismo que ordenó que saquearan la casa de ella y el pueblo de Israel. Ayúdenme aquí con coherencia, Domador en 4. ¿Usted cree que esta muchacha humanamente puede decir, ay, que yo admiro tanto a mi general, que me secuestró y mató a mis padres y acabó con todo el pueblo, y la casa mía la encendieron en llamas y me trajeron para acá? No creo que la muchacha lo amo tanto, no. Humanamente no tiene sentido decir eso. Pero dice la Escritura que este hombre tenía una patología preexistente en su piel, que era una lepra. No se la dejaba ver de nadie. Yo prediqué de eso en su momento. El hombre era un general del ejército sirio, pero un día llegó a la casa y se quitó la ropa, y como es la intimidad, el lugar de intimidad, yo prediqué de eso. En la intimidad uno se muestra como es. Y en la casa la gente puede andar caminando en boxer, y las esposas a veces, dependiendo si la casa, si es un departamento, puede estar de pronto en sostén la esposa, porque estás en tu casa, en tu intimidad. Y el hombre se quita los trajes, la envergadura, el escudo, y ya en la casa es esposo, ya en la casa no es el general del ejército. Y cuando de pronto el hombre se está quitando la vestidura, aquella jovencita que estaba paseando, que estaba lavando los trastes, observa una herida en aquel hombre, y rápidamente ella le llega a la esposa de aquel hombre. ¿Y qué le dice ella a la esposa del hombre? Le dice, su merced, si mi señor fuera hasta donde se encuentra el profeta Eliseo en Samaria, sería sanado de esa lepra. Le pregunto yo a usted, ¿estaba sanada del dolor, sí o no? Estaba sanada del dolor.
porque una circunstancia que pudo haber marcado una etapa de su vida no condicionó su conducta. Ella pudo haberse quedado callada, ella pudo haber hecho que se muera, que se pudra. ¿Verdad que sí? Una persona que no ha superado, que está herida, reacciona de esta manera. ¿Qué quiere decir el pastor con esto? Si te sientes identificado y eres de aquellos que tienen necesidad o sed de venganza, no has sido sanado. Y hoy Dios te trajo para darte esta palabra. Hoy estamos hablando con toda la libertad que el Señor nos otorga. Entonces, la sierva de Naamán le dio el consejo. El hombre obedeció. ¿Y qué pasó con Naamán? Fue sanado. Solo quien está sanado puede darle lo que tiene. El corazón de esta sierva estaba sano. Por eso ya fue un puente para que la sanidad de otro pudiera llegar. Ay, Dios mío, mira lo que me voy a meter ahora, pastora Zenaida. A veces queremos sanarle el corazón a la gente, de nosotros está, Dios mío. Nos preocupamos por el hermano que nos está congregando. O mira esa cara que carga ese hermano y zapatea para acá y anda molesto por todo y todo. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás tú cuando llegas a la casa como Naamán y te quitas la vestidura? ¿Cómo está tu relación en la familia, en el matrimonio, con los hijos? ¿Cómo piensas sanar la vida de otro si necesitas primero que sane tu corazón? Solo alguien, escúchame bien, que ha sido libre porque ella renunció al derecho de vengarse. Esa niña renunció al derecho que pudo haber tenido porque ella pudo haberse quedado callada y el milagro no hubiera llegado. Pero solo aquel que ama al Señor tiene una conducta como esta. Dice la Escritura: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué hizo esa niña? Venció. Denle un aplauso al Rey. Sí, hay personas que el dolor no los mueve al cambio. Existen personas que no cambian. Se ha conseguido una persona mire, que cae en lo mismo y usted lo ve y uno dice: Dios mío, pero ha llevado una espada con una piñata y sigue siendo duro, sigue siendo dura, orgulloso, prepotente y no aprende. Un hombre así en la Escritura, que el Señor le dio muchas oportunidades, pero como él también tenía jerarquía, mucho más que la que tenía el capitán del ejército de Siria, este era nada más y nada menos que la crema innata de Egipto, el faraón. No aprenden del dolor. ¿Cuántas plagas llegaron a Faraón? No me voy a salir con que 7 plagas de Egipto, cuidado. Llegaba plaga, lo azotaba a su familia, azotaba su palacio, experimentaba dolor, experimentaba incomodidad. Y en medio de todas estas circunstancias le decía: Moisés, bueno, habla con tu Dios para que quite la plaga, la quitaba, y después ¿qué pasaba con su corazón? Se endurecía más. Porque hay personas que el dolor no los cambia, al contrario, los vuelve más piedra. Y yo no quiero que usted, en el nombre de Jesús, se vaya a sentir identificado con Faraón. Por favor, no quiero de ninguna manera que se sienta identificado con Faraón. Porque lo más impresionante que aconteció con Faraón no fue la plaga de rana, ni la plaga de langosta, ni que se le acabaran los cultivos, ni que los ríos de los que él se jactaba tanto se llenaron de sangre y se dañaron, no podía consumir ni agua de esa. Lo más doloroso que le puede pasar a un padre, ¿qué es? Se le muera su hijo. Que le toquen a los hijos. Entonces vino la muerte de los primogénitos, que se pudiera considerar la última plaga, ¿verdad que sí? ¿Y qué aconteció? Su hijo fue el primero de desaparecer del plano terrenal. Usted me va a decir a mí, ¿está de acuerdo conmigo? Faraón tenía dolor porque era el hijo el que había muerto, el sucesor. Aquel que quizás él se sentía orgulloso porque el hijo tenía las mismas cualidades de él, veía un liderazgo en su hijo, pero ahora el hijo está muerto. Había dolor en Faraón. Y uno podría decir: bueno, ya Faraón tuvo que aprender, porque la 10ª es la vencida. Ya son 10 plagas y la última fue la más dura, fue el hijo. Pero dice la Escritura que Faraón le dijo a Moisés: vete con el pueblo, vete, lárguense. Pero ¿qué aconteció aquello que lee en Biblia después que Faraón va en camino con el pueblo a celebrar? Faraón se consigue un mar rojo de frente,
Moisés, pero ¿qué tenía atrás? ¿Quién venía atrás? El cabeza dura con corazón duro del faraón. ¿Aprendió del dolor faraón, sí o no? ¿Tú has aprendido del dolor? No me lo respondas. ¿Aprendiste de la caída? ¿Aprendiste de ese lugar vulnerable en el que tuviste que no fue agradable? ¿Qué aprendiste? Eso quiero que se lo responda usted mismo en el nombre del Señor. Muchos manifiestan prepotencia ante el dolor, hacen resistencia ante el dolor. El dolor es lo que me aflige. El dolor es cuando el cielo se cierra muchas veces para uno, o cuando uno siente que el cielo se cerró para uno. En la escritura hubo un hombre que manifestó una prepotencia bárbara ante una circunstancia cuando el cielo le dijo no. ¿Sabe quién fue? El rey Saúl. El rey Saúl, el Señor lo desecha por desobediente y le da una orden al profeta Samuel y le dice: ya no lo quiero más, está desechado. Y Samuel llora, que llora, llora, que llora, y el Señor le dijo: ya no llores más. ¿Hasta cuándo? Le dijo el Señor a Samuel: levántate y unge al nuevo rey. Y usted sabe lo que pasó. Pero después que Samuel le hace saber a Saúl que ha sido desechado por el Padre, aquellos que han leído Biblia y que vieron la serie de los reyes, ¿será que Saúl fue conmovido y cambió? Saúl comenzó bien, pero terminó muy mal. Consultaba brujos, no solamente consultaba brujos, perseguía a los ungidos de Jehová, mató a todos los profetas, dio la orden de matar a todos los profetas, a todos los sacerdotes. Santo Padre, qué errores tan graves llegó a cometer. Pero ¿sabe qué lo llevó a eso? El no aceptar la voluntad del cielo. Cuando usted no acepta lo que Dios dijo para ti, vienen grandes consecuencias. El que no es conmigo contra mí es. El que no es conmigo desparrama, lo dijo el Señor. Por eso es importante, iglesia, que seamos entendidos ante las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando y no tengamos la conducta que tuvo el rey Saúl. ¿Qué manifestó el rey Saúl? Prepotencia. Pensó que la soberanía la tenía él porque era el rey y ya no era el rey. Ya el cielo había dicho que no. Y cuando el cielo dice que no, esto es preocupante y mucho. Hay personas que el dolor sí los cambia. Así como hay unos que el dolor no los cambia, como Saúl, hay otros que sí los cambian. Y me voy a ir al Nuevo Testamento para que no deje el pastor hablar puro de los tiempos antiguos. Vámonos para el Nuevo Testamento rápido. Y me voy a ir con dos personas a los que el Señor les cambió el nombre. El primero se llamaba Simón. ¿Lo han leído? ¿Cuáles eran las características de él? Alguien que me ayude. Si usted pudiese describir, hacer aquí rápidamente un mapa mental de él, ¿cómo creen ustedes que era él? Compulsivo, dicen por ahí. Iracundo. Siempre había que frenarlo para todo. ¿Verdad que sí? Le decía, era el primero que le decía: aquí estoy yo para lo que sea. Le cortó la oreja a Marco, ¿verdad que sí? Pero no solamente eso, el Señor en su momento lo confronta y le dice: tú me vas a negar. Y no una, sino 3 veces. Jamás, Señor. Primero muerto. Nunca te haría eso. Cuando Pedro niega a Jesús, porque Jesús es arrestado, y él escuchó rápidamente que todo el que perteneciera al núcleo de Jesús, que hablara su mismo lenguaje o que lo identificara como parte de sus discípulos, también iban a llevar el mismo destino. ¿Qué hizo el hombre? Ayúdeme. Cuando le hicieron la pregunta, ¿lo negó? ¿Cuántas veces? Ahora, después que lo niega, ¿qué experimentó Pedro? La gente que está conectada a la prédica. Dolor, decepción. Es terrible. Es terrible cuando uno siente que ha defraudado. Imagínense, era nada más y nada menos que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que le estaba defraudando. Ahora, en él había dolor, un dolor inmenso, pero el dolor que había en él no lo llevó de ninguna manera a buscar un mecate. ¿Lo llevó a buscar el mecate? Ayúdeme. Para ahorcarse. No, de ninguna manera. El hombre amargamente, sin caretas, sin antifaz, expresó su dolor delante del Padre y le dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Me lo imagino a él llorando amargamente porque el dolor que trajo en él
un cambio para bien. Ahora, cuando has experimentado dolor, cuando te has equivocado, cuando has defraudado al Señor las 1000 veces que lo hemos hecho, porque nos equivocamos tanto y le fallamos tanto al Señor, ahora te pregunto, ¿qué lección has aprendido de esa sensación, de ese sinsabor de traicionar al que te ha amado con amor eterno? En este tiempo presente, ¿cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu posición? ¿Será que eres de los que dice, bueno, mañana me perdona y lo sigues haciendo? Si eres así, no te pareces a Pedro en nada. Porque Pedro dejó de ser el hombre impulsivo que era, el hombre agresivo que era, y se transformó en un pescador ¿de qué? De almas. Y se convirtieron en el libro de Hechos 3.000, 5.000. El hombre comenzó a ser usado y dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, era quien gobernaba a Pedro, quien tenía el control de él, quien se había enseñoreado de Pedro, que hacía la diferencia. Y ya no veían a Pedro, sino a Cristo reflejado en Pedro. Porque cuando nosotros, escúchame bien, sabemos lidiar con el dolor, extraemos el jugo y sacamos lo mejor de esa circunstancia, ¿sabe qué pasa? Nos convertimos en campeones y en vencedores. Y nuestra actitud termina siendo una como la que tuvo Pedro. Otro hombre en la Escritura, rápidamente, que ya voy terminando, Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo a los cristianos? Ayúdeme. ¿Qué hacía Saulo? Ojalá que lo persiguiera como el correcamino nada más. Perseguir los matados. ¿Ah? Era un faraón, daba orden, era un Saúl, daba orden, mátenlos, acábenlos. Nada más y nada menos que a Esteban lo matan a piedra y se lo ponen a los pies a él. Ponérselo a los pies significa consumado, aquí tienes, pues trabajo hecho. Un hombre que estaba inmerso en el error. Pero en algún momento iba en su caballo, ese caballo representaba prepotencia, posición, porque hay algunos que apenas tienen 2 o 3 luchas, le cambian todo. Y el hombre pensaba, Saulo, Saulo el poderoso, pero el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Duras cosas de dar cosas contra la hijo. ¿Y qué pasó con Saulo? Cae por tierra, se cae del caballo. El Señor lo estaba llevando a tocar fondo, porque ¿sabes qué pasa con la gente prepotente? ¿Sabes qué pasa con la gente altiva que no aprende medio del dolor? El Señor tiene que llevarlos a tocar fondo. Y el Señor lo llevó a tocar fondo, y después que lo llevó a tocar fondo, por si acaso le quedaban ganas de gatear, le dijo, lo voy a dejar ciego. Porque el Señor necesitaba que él fuera dependiente de Dios. Deja de ser tan independiente, aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios y no permitas que te tumben del caballo ni que te dejen sin vista. Pastor, está diciendo que tengo que ir al oftalmólogo. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando en un sentido espiritual. No permitas que llegue más aflicción, que llegue más dolor. Porque ¿por qué me pasa esto? Tú sabes por qué pasó. Tú sabes por qué pasó. Todo en esta vida tiene una explicación. Y el Señor conoce el camino del hombre. El Señor conoce el camino del hombre. Y como el Señor conoce el camino del hombre, el Señor sabe qué le pasa. Escúchame bien. El Señor sabe qué le pasa. Yo lo prediqué una vez. ¿Qué le pasa al que se convierte en un homicida? Literalmente hablando. Si la justicia no lo logra capturar. Hay un dicho que dice que el hierro mata, a hierro muere. Porque es que el camino que el hombre le parece que son derechos para su fin es un camino de muerte. ¿Qué le pasa al hombre que está inmerso en la promiscuidad? ¿Qué le pasa al hombre que es desenfrenado por la lujuria, por las pasiones sexuales, por el desorden? ¿Sabe qué le espera? Una enfermedad venérea y que puede ser letal. ¿Pero por qué permitiste esto, Señor? Tú lo sabes por qué lo permitió. Él no fue. Él con dolor mira y él dice que mi palabra no puede ser quebrantada, porque son principios del reino que ya están establecidos, y es la palabra del Señor la que nos juzgará a cada uno de nosotros, hermano. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor será la misma hoy, mañana y siempre. Así que vamos en el nombre de Jesús a enfrentar el dolor de una manera distinta. ¿Está de acuerdo conmigo con que hay personas que sí las cambia el dolor? Dejó de ser Saulo de Tarso, dejó de ser el que estaba ciego, dejó de ser el que se cayó del caballo, dejó de ser el que se la sabía todo y mataba gente, y se convirtió en el apóstol Pablo, precursor de la iglesia y motivo por el cual se desplegó por todas las naciones, los continentes, y hoy por hoy usted y yo somos parte de esos gentiles que fuimos adoptados como ese Israel espiritual, por un hombre que el dolor, escúchame bien, lo llevó al cambio positivo.
La pregunta es, ¿cómo lo estás enfrentando tú? ¿Cómo estás enfrentando tú el dolor? Y voy a terminar con algo bien hermoso que me pasaron. Días atrás, una persona acá en la congregación hizo una publicación en una de sus redes y yo se la comenté en privado y le dije, uff, eso yo lo necesito para una prédica. Le dije, porque yo siempre estoy buscando una manera de nutrirme y le dije, eso yo lo voy a necesitar en algún momento para una prédica. Y era para hoy. Repita conmigo, no todo está perdido. Nuevamente, diga, no todo está perdido. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hubo un Pedro que pensó que todo estaba perdido cuando negó a Jesús. Pero no todo estaba perdido. Hubo un Job que perdió a los hijos, que perdió finanzas, que perdió todo. Y la enfermedad lo tocó, pero no prosperó en él. Estaba todo perdido para Job, iglesia, ayúdenme. No todo estaba perdido. Hubo un hombre hermoso, santo, puro de Dios, llamado José, ejemplo intachable, y sus hermanos lo señalaron, lo cuestionaron, lo traicionaron, lo metieron en una cisterna, lo vendieron, pero lo más duro que pudieron haber hecho en él fue la traición de que un hermano se convierta en un homicidio intelectual deseando lo peor para otro hermano. ¿Sabe qué duele? Que mi lujo Melvin, yo me entere que desean verme muerto. Eso sería doloroso para mí. Son mis hermanos que amo. Pero José cuidó su corazoncito y pasó proceso, pasó por cárcel, que tú, por situaciones que tú jamás pasarías. José pasó. Y cuando llegó a convertirse en gobernador de Egipto, que tuvo la oportunidad de agarrar a los hermanos en la bajaíta, en el lenguaje coloquial de los maracuchos, cuando los tuvo toditos sin filita, él pudo haber dicho, este es el momento para aplastarlos, para ponerlos en su lugar, para demostrar quién es. Y él hizo eso. ¿Sabe por qué no hizo eso? Porque su corazón estaba sanado de dolor. Pero cuando hay dolor en el corazón, un herido, ¿qué hace un herido, amor? Un corazón herido, ¿qué hace en otra persona? Eso siempre mi esposa me lo ha dicho, amor, un corazón herido hiere a otro. Entonces conocí a una persona, con ella me voy a casar, con ella mi vida va a ser, pero viene herido, lacerado por completo y terminé hiriendo a la otra. Por eso es importante sanar. Por eso es importante sanar. Y con esto no todo está perdido. Y les cuento rápidamente una historia, y con esto ya termino, para que usted se dé cuenta que el Señor está en el asunto. Les cuento rápidamente una historia que aconteció en Europa, específicamente en un país llamado Francia, y la historia se relató en un famoso museo en el que se llevó a cabo una película que se llamó El Código de Da Vinci. No sé cuántos han visto ese museo, es así, de vidrio, y se llama el Museo, déjenme ver, porque es que tiene una pronunciación entre el francés, el inglés y el español, el Museo del Louvre, así se pronuncia, Museo del Louvre. Se escribe en español Louvre, pero no se pronuncia así. Ok, en este museo se llevó a cabo, pasó algo que hoy nos deja una enseñanza y que fue real. Resulta que llevaron a ciertos campeones del mundo en distintas disciplinas del deporte a darle un paseo. Ese museo, ¿para qué son los museos? Para que la gente, los turistas vayan y conozcan, ¿verdad que sí? La historia. Y había un francés de eso que hablaba varios idiomas y les venía explicando a estos turistas, les venía explicando cada una de las piezas y de los cuadros que había en el lugar. Quizás ustedes sabrán conseguir esa historia. Y cuando les está mostrando, se paran frente a un cuadro, frente a una imagen, y en la imagen miren lo que hay. En la imagen hay un tablero de ajedrez, ¿verdad? Y de aquel lado se encuentra un hombre que ha experimentado dolor y el hombre tiene la mano hacia la cabeza. Pero del otro lado aparece el diablo con los cachos y los tentáculos, como con una risa así, terrible, ¿ves? Y esa es la imagen que está el cuadro. ¿Y sabe cómo se llamaba el cuadro? Jaque Mate. Así se llamaba el cuadro. Y cuando aquel hombre que los está direccionando para explicarle la historia de lo que trata, aquellos que hemos viajado sabemos cómo son los guías turísticos, ellos se inspiran para contarte la historia, comienza a contarles la historia, y cuando les está contando la historia, se apagó. Cuando les está contando la historia, Sí. gracias. Cuando les está contando la historia, todos los deportistas están maravillados al ver lo que aconteció. Y dice, terminó esta sección, vamos a ver otro cuadro. Pero hubo un detalle.
que uno de los deportistas o uno de los campeones mundiales no se quiso mover, se quedó observando el cuadro. Y mientras el guía turista se fue con los demás, observa a lo lejos que aquel joven se quedó observando el cuadro y dice: ¿qué le pasó? Mi misión es atenderlos bien a todos y que todos conozcan bien la historia de cada cultura. Y se devuelve y le dice: hijo, ¿qué acontece? ¿Hay algún problema? Necesitamos seguir porque tengo que mostrarle las otras pinturas y contarles la historia. Y dice él: espera un momento. Al guía turista le dice: ¿usted sabe quién soy yo? Y el guía turista le dice: claro, eres uno de los campeones mundiales en alguna disciplina específica, pero ¿sabes cuál es mi disciplina en la que soy el mejor del mundo? ¿Cuál cree usted que era la disciplina en la que él era mejor del mundo? En ajedrez. Él dijo: yo soy campeón mundial en ajedrez. ¿Y sabe qué pasa? Que un campeón mundial en ajedrez puede ver cosas que una persona común no puede ver. Y entonces, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero? Que vas a tener dos opciones: o cambias el cuadro, quitas el cuadro de la exposición, o le cambias el nombre. Y aquel hombre dice: ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si tiene su nombre es Jaque Mate. Le dice: tienes que cambiarle el nombre, porque tú le has dado un sentido a esto incorrecto. Tú nos contaste la historia y nos dijiste que hay un hombre desesperado, que hay un hombre decepcionado, derrotado por el dolor, y que el enemigo lo venció, y por eso se llama Jaque Mate. Y estás muy equivocado, porque yo, como deportista mundial y por ser el mejor en ajedrez, yo veo algo que tú no ves en esa imagen. ¿Pero qué ves? ¿Qué observas? Le dijo: hay un movimiento en el tablero que el rey aún no ha hecho. Y como tú no eres especialista en ajedrez, tú no lo ves. Y con ese movimiento que falta y que va a dar Jaque Mate, es el hombre que está lleno de dolor. En pocas palabras, para traérselo al tiempo presente, la conclusión final de todo esto es que la última palabra, el último movimiento en tu vida, lo tiene el Rey de Gloria. Tiene la última palabra. Aunque estés experimentando dolor en este tiempo presente, aunque estés experimentando dolor en este tiempo presente, solo hay uno que conoce el valor real que tú tienes. Aunque el que duerme contigo, el compañero de trabajo, tu jefe, personas en tu entorno te digan que tú no eres valioso, vean defectos en ti, hay alguien que ve el mayor potencial que tú tienes, porque fue el que te diseñó. Él es el que puede ver tus capacidades y sabe hasta dónde tú puedes llegar. No permita que definan quién eres tú otros por el sistema de pensamiento o por las falsas afirmaciones que puedan hacer en tu contra. No todo está perdido. Hay dolor en la casa, hay dolor en el matrimonio, hay dolor en las finanzas, hay dolor interno que no se ve porque hay máscara. Hoy el Señor quiere que puedas soltar eso. Esta palabra no ha sido una casualidad. Esta palabra el Señor la ha traído porque quiere sanar corazones. Porque quiere, escúchame bien, que puedas abrir tu corazón delante de Él y puedas avanzar, puedas trascender hacia lo que Él quiere preparar para ti. Póngase de pie, por favor.